Bueno, ya vamos con lo más importante, Continuamos. ruptura de cápsula. Ya no No, hablando, ya no hablé más nada toda más, o sea, la finalidad dale, de esta clase. listo, dale, ruptura de cápsula, Bueno, que es lo más importante. la otra es la complicación que genera más ansiedad de todas en cirujanos inexpertos. Chan, chan, chan. La ruptura de cápsula posterior. La ruptura de cápsula posterior la podemos encontrar con dos situaciones que van. Básicamente de estas situaciones va a depender el manejo y el desarrollo completo del resto de la cirugía. Una es la ruptura con hialoides íntegra o con hialoides rota. ¿Ok? En este caso, en caso de que no haya una indignidad de la hialoides, pues lo que va a definir es si tiene caída o no de material cristal lineal, o sea, del núcleo al espacio vítreo o incluso de corteza al espacio vítreo. Entonces, esto es lo que va a condicionar todo el resto de nuestra conducta durante la cirugía. Entonces, la ruptura puede producirse en cualquier momento de la facomulsificación o de la extracción extracapsular de catarata y bueno, realmente puede ser iatrogénica en el caso de que tengamos una lesión directa con alguno de los instrumentos que inicialmente casi siempre es la punta del faco, a lesión directa a la cápsula posterior o cuando tengamos una extensión de un desgarro de la rexis anterior o si lesionamos, por ejemplo, con un chopper o en el momento de la hidrodisección. Lo que va a definir o lo que realmente va a importar es el momento o el estado del núcleo para el momento de la ruptura. Existen algunas condiciones, como la cámara estrecha, la inestabilidad de la cámara anterior, bien sea por surge o por lo que sea, la catarata negra o cataratas muy densas, las cápsulas posteriores muy flácidas o las pupilas mióticas que pueden condicionar a la ruptura de la cápsula posterior, pero que necesariamente no son, no se presentan siempre o sea, se puede presentar una ruptura de la cápsula posterior en una cirugía que iba desarrollándose de manera normal. Entonces, lo que realmente lo que realmente tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de la ruptura de la cápsula posterior es la fisiopatología o la patología como tal. Yo sé que el doctor aquí me va a decir que realmente aquí es parte de la teoría, pero sí tenemos que tener en cuenta que con la irrigación y con todas las maniobras que nosotros hacemos tanto en la cápsula anterior, en la cámara anterior como en el saco capsular, que sea más fácil que cualquier fragmento pueda caer hacia la cámara posterior. Pero lo que realmente nos tiene que importar en el momento que se produce una ruptura de la cápsula posterior es que siempre va a haber un gradiente de mayor presión desde la cámara vítrea hacia la cámara anterior. Si nosotros tuviéramos una ruptura en la cápsula posterior con una cámara totalmente hermética, probablemente no pasaría a mayores o no habría muchos inconvenientes para poder solucionar. Pero como este no es el caso y nosotros trabajamos con incisiones que nos conectan esa cámara vítrea y esa cámara anterior con un espacio, el gradiente de presión desde la cámara vítrea hacia la parte externa del ojo siempre va a ir en aumento. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que considerar porque nuestras actitudes o nuestras maniobras siempre deben de ir dirigidas a tratar de compensar ese gradiente. Entonces, por esto es que es muy importante que en el momento que nosotros evidenciemos la ruptura, no saquemos la punta del faco y coloquemos viscoelástico para tratar de manejar o de mantener el gradiente desde la cámara anterior hacia la cámara que no es al revés, porque esto va a depender que haya o no presencia de vítreo en la cámara anterior y por supuesto hacia las incisiones. Entonces, ¿cómo identificamos la ruptura de la cápsula posterior? Van a existir ciertos signos que nos vamos a poder notar durante el desarrollo de la cirugía dependiendo del momento en el que estemos o del paso de la cirugía que estemos realizando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que solamente vamos a poder manejar la ruptura de la cápsula posterior si nos damos cuenta que esta se produjo. Si no nos damos cuenta, pues no lo vamos a poder manejar. Entonces, los signos principales van a ser una profundización repentina y excesiva de la cámara anterior,
puede también una periferia o una pérdida del que inicia de solo uno de los polos del núcleo, va a haber pérdida de eficacia de la facomulsificación, puede haber dificultad para atraer y para mantener el fragmento que estamos intentando emulsificar, y puede haber dificultad para rotar un núcleo que inicialmente habíamos podido rotar sin ningún problema. En este punto, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que pueden existir diagnósticos diferenciales y que no siempre lo que nosotros estamos pensando, que es una ruptura de la cápsula posterior, es realmente eso. A mí me pasó hace unos días, pensaba que había tenido una ruptura y era realmente la corteza que uno tiene durante el manejo de la cirugía, pues uno siempre está esperando o pensando como que dice lo peor. Entonces, debemos tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales. Sí, exacto, Dianita estaba conmigo. Entonces, bueno, lo primero que debemos pensar, si por ejemplo tenemos una desconexión, si tenemos una dificultad para hacer faco, para traer fermento, para mantenerlo, pues si no vemos nada en el momento o lo que estamos viendo, algún signo importante de la cirugía, pues deberíamos verificar que si la línea, si el faco está bien conectado, si la irrigación está en todo esto, incluso necesidad de volver a calibrar el equipo, todas estas cosas que pueden ser causas de que se esté presentando dificultad para emulsificar y que realmente no es porque tengamos vitrio en la punta del faco. Lo otro es un caso de que si vemos que si el núcleo se tilda hacia un lado o hacia el otro, se mueve mucho, pues también podemos pensar en que hay una desinserción de la zona y no precisamente porque tengamos una ruptura de la cápsula. Entonces, con lo que quiero tratar de decir, no nos dejemos llevar por la ansiedad, sino que pensemos y evaluemos la situación. Entonces, ya diagnosticamos. Perdón. Tenía que no. Ya diagnosticamos sorry, me callo. Cápsula, déjame hablar. Ya diagnosticamos Qué rata. La cápsula posterior, la ruptura de la cápsula posterior. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos todos? Tenemos un ataque de pánico, miramos al doctor y decirnos que nos cambiemos de sitio. Bueno, no, mentira, lo que debemos hacer es primero mantener la calma y paz interior, tratar de respirar, tratar de detenernos y pensar para evaluar el momento de lo que está pasando. Y no sacar la punta del faco. Si nosotros sacamos la punta del faco, volvemos a lo de los gradientes, que simplemente va a superar el gradiente del vitro, va a superar el gradiente de la cámara anterior, entonces se va a venir todo el vitro hacia la cámara anterior y ahí van a comenzar los problemas. Entonces el manejo, la actitud que debemos mantener es de tranquilidad y tratar de seguir los siguientes pasos, que uno es impedir que se agrande la ruptura y pase vitro a la cámara anterior. Dos, es evitar que pasen fragmentos al vitro, dependiendo del momento de la cirugía en lo que estemos revisando. Si no hay fragmentos de vitro, pueden ser fragmentos de córtex. Tres, es la necesidad o no de tener que realizar una vitrectomía anterior. Cuatro, si es posible. Y si es implantar un lente intraocular. Entonces, para tratar de evitar el agrandamiento de la ruptura y el paso de vitro al cámara anterior, lo primero que debemos es, uno, dejar la punta de faco dentro del ojo siempre en posición 1, es decir, en la posición de irrigación, y mantenerla siempre dentro del ojo. Y en posición de irrigación, tratar de colocar viscoelástico dispersivo a través de la paracentesis para que evitemos el colapso brusco de la cámara anterior y se haga cambio de los gradientes. En este punto debemos evaluar el daño y en función de lo que estemos viendo en ese momento es que vamos a hacer el desarrollo de los demás pasos. Una vez que ya tengamos el viscoelástico y tengamos una cámara estable, ahí sí podemos hacer el retiro de la punta del faco. Entonces, el segundo paso sería tratar de eliminar todo el material que nos quede. Obviamente, lo que debemos buscar es evitar que caigan fragmentos a la cavidad vítrea, pero esto va a depender del estado del núcleo y del estado de la hialoides. Entonces,
Si tenemos una ruptura de la cápsula posterior con una hialoides intacta, pues lo que vamos a tratar de evaluar es si tenemos un material nuclear sin facomulsificar. En este caso, podemos colocar, si sabemos y estamos seguros de que la hialoides está totalmente intacta, pues lo que podemos hacer es colocar viscoelástico dispersivo sobre la parte donde estamos evidenciando la ruptura capsular para tratar de crear una especie de colchoncito y a través del movimiento con una espátula o con un cisqui tratar de llevar los fragmentos o el núcleo a cámara anterior. Esto, por supuesto, de la dureza del núcleo con la que estemos trabajando. Si es un núcleo relativamente blando, lo podemos llevar hacia el plano del iris o a la cámara anterior y realizar la facomulsificación en ese momento, ahí en ese plano, obviamente colocando viscoelástico dispersivo por encima del fragmento y por debajo del fragmento para tratar de proteger lo más que se pueda el endotelio y con parámetros de slow motion, con parámetros de aspiración y de vacío lo más bajos posible para tratar en lo posible de no enviar ese fragmento que vamos a emulsificar o no producir la ruptura de la hialoides que en este momento la tenemos intacta. La otra situación es que podemos tener la ruptura de la cápsula con ruptura de la hialoides y presencia de vitrio y material nuclear en el saco capsular. Entonces, podemos tener una ruptura de la hialoides con el núcleo sin dividir y una ruptura con el núcleo totalmente fragmentado y que ya nos quede, por ejemplo, el último fragmento. Entonces, en función de esto, tenemos que evaluar. Si tenemos una ruptura de la hialoides y un núcleo sin dividir, debemos evaluar la posibilidad de hacer una conversión a cirugía extracapsular. Obviamente esto también va de la mano con lo que le dije, de evaluar cuál es la dureza del núcleo con el que estamos trabajando. En este caso, si este es el caso y si es posible, podemos levitar el núcleo hacia la cámara anterior y tratar de realizar una incisión para tratar de extraer el núcleo en su totalidad. Si esa es obviamente en función de la experiencia del cirujano, y si esa es la decisión que se toma, tratar de convertir sería la opción más fácil para una catarata que sea, por ejemplo, una catarata modular. En el caso de que no sea así y que decidamos continuar con la facomulsificación, van a existir diferentes maniobras que podemos realizar. Una de ellas es con el deslizador de sheet, que es un instrumento que se creó como una especie de espátula que podemos deslizar por debajo del núcleo. Obviamente esto va a requerir de una ampliación de la incisión principal para que quepa tanto el deslizador como la punta del facomulsificador. Una vez que realizamos la ampliación de la principal, colocamos el deslizador por debajo del núcleo, tratando de separar lo que es el núcleo como tal que no hemos emulsificado de la ruptura posterior y tratar de realizar la emulsificación por encima o encima del deslizador. Esa sería la primera maniobra. Existe otra maniobra que fue que en vez de utilizar el deslizador, él lo que hace es que coloca bastante viscoelástico por debajo de eso y tratar de emulsificar dentro o por encima de ese colchón de viscoelástico. En este caso, pues realmente yo no sé, doctor, si en el quirófano si hay este deslizador. Yo creo que Sí, una claro. vez que... Ese es tu piece of shit, basically. Bueno, pero Difícil de no lo manejar. escribo. Ese piece of shit. O sea, exactamente eso. Sí, lo tenemos. El doctor Pereira le encantaba. Lo usábamos cuando trabajábamos con incisiones de 2.83 con el Millennium. Y olvídate. O sea, volvemos a lo mismo. Uno es lo que ustedes ven y ustedes tratan de meter eso y a veces se le va hacia la parte de atrás de la cámara posterior. Ojo, la idea de utilizar un deslizador es buena, tratar de mantener, pero meter el deslizador y meter el faco encima implica una incisión no menor de 3.5 milímetros. Ese deslizador estaba diseñado para todos estos dibujos prácticamente son bastante viejos, no son para
para incisiones, olvídate, meter a través de 2.2 no tiene ningún No, sentido. la incisión Entonces, que recomiendan aquí es de 5 milímetros no, aproximadamente. bueno, O sea, olvídate. porque tienen que caber No, pues, no, los bueno, dos. Es básicamente lo olvídate. mismo que No, no. hacer una conversión extracapsular. Básicamente por Casi. 5 milímetros sí tiene luz. Ahorita vas a hacer un recuento si quieres. Ok. Si quieres, ahorita terminamos. La otra situación que podemos tener es una ruptura capsular con hialoides rota y con un núcleo dividido, que puede ser, lo podemos tener en dos o más fragmentos. Entonces, en estos casos, ya lo normal que podríamos decidir es continuar con la facomulsificación. Existe una maniobra que fue descrita por primera vez por Kellman, es la maniobra de PAL, que es básicamente con una espátula, a través de una esclerotomía, meter una espátula para tratar de mantener o impedir que un fragmento que se está cayendo hacia la cámara posterior, es una maniobra como quien dice de emergencia, que tratar de impedir que ese fragmento que se está cayendo hacia la cámara posterior termine de caerse. Pero aquí es importante saber que si el fragmento cae, las maniobras de búsqueda con el TIC de FACO están totalmente contraindicadas. Nunca debemos ir a buscar con el TIC de FACO hacia la cámara vítrea un fragmento que ya se cayó. En ese caso, lo que debemos hacer es realizar una vitrectomía anterior, y ahí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer la vitrectomía anterior, y la técnica quirúrgica pues realmente va a depender de lo que nosotros nos sintamos en capacidad de hacer. Generalmente la vitrectomía que hacemos es una vitrectomía anterior normal a través de las paracentesis, pero podemos realizarla también a través de la vía pars plana, y podemos también realizar una vitrectomía sin irrigación, que es la que se conoce como vitrectomía seca. Las normas básicas para realizar la vitrectomía anterior es que intentemos igualar las presiones o los gradientes de presión de los que les estaba hablando con viscoelástico, siempre después de o de terminar las maniobras con la punta del FACO, debemos suturar la incisión principal. ¿Por qué? Porque el vitrectomo tiene un diámetro muchísimo menor a la punta del TIC de FACO. Entonces, si colocamos el vitrectomo a través de la incisión principal, siempre vamos a tener fuga y siempre va a haber salida de vitro a través de esa incisión. Entonces, lo mejor es suturarla y realizar una nueva paracentesis o utilizar la paracentesis que ya tenemos para colocar el vitrector, bien sea con un mantenedor de cámara o con un aburato por la otra paracentesis. Debería tratar de utilizar triancinolona para poder teñir la mayor cantidad de vitrio y poder visualizarlo sin ningún inconveniente y poder realizar una vitrectomía anterior lo mejor posible. Que en caso de que se llegue a luxar si ya se ha luxado algún tipo de fragmento a la cámara posterior, nosotros le dejemos la cámara anterior al retinólogo lo más limpia posible de vitrio para que él pueda ir a facofragmentar en otro momento o en un segundo tiempo de la cirugía. Y realmente tenemos que tener en cuenta que los vitrectores que nosotros tenemos tienen un límite más o menos de 1000 cortes por minuto, a menos que estemos utilizando el Constellation. En este caso, nosotros debemos siempre tratar de utilizar la máxima velocidad de corte que permite el sistema con el que estemos utilizando, con bajos vacíos y con un flujo de aspiración realmente bajo o moderado, porque nosotros lo que queremos es cortar el vitrio y no arrastrar y aspirar más el vitrio desde la parte posterior. Entonces debemos colocar el vitrector siempre con la boca hacia arriba para tratar de quitar lo más posible y no con la boca hacia abajo, porque eso lo que va a hacer es arrastrar más vitrio y va a ser como un ciclo o un círculo. Volvemos a restar, quitamos, volvemos a restar. Entonces lo que debemos hacer es inicialmente irnos directamente hacia donde está la ruptura posterior, con el vitrectomo con la boca hacia arriba, tratar de quitar todo lo que está ahí y posteriormente sí irnos hacia la cámara anterior y tratar de limpiar lo mayor posible todo el vitrio que tengamos allí. Es muy importante que cuando salgamos, tratando de equilibrar las presiones, salgamos siempre aspirando para que no vaya a quedar vitrio en la incisión. Lo de la esponjita de web, que es algo que realmente vemos mucho y vemos muy frecuentemente que se utiliza para ver si queda vitrio en la incisión, realmente está contraindicado y no debería hacerse, porque si hay, entonces se supone que ese vitrio que está ahí en la incisión podría arrastrar más vitrio y estaríamos creando tracción en la retina y eso nos puede producir otro tipo de complicaciones. Entonces, todas las maniobras deben ser realizadas siempre con el vitrector.
En el caso de que decidamos hacer la vitrectomía vía par plana porque nos sentimos cómodos y creemos que podemos realizarlo, debemos realizar una incisión de aproximadamente 3.5 milímetros a 3.5 milímetros del limbo, tratar de tener altos cortes o altos niveles de corte por minuto para poder realizar esta vitrectomía. Pero en línea general, un cirujano de segmento anterior casi siempre hace es la vitrectomía anterior a través de las paracentesis. Lo otro es la aspiración del córtex. Esta la podemos realizar bien con las buratos de manera, como siempre las hacemos, de manera coaxial, bimanual, o la podemos realizar de manera manual con una cánula de irrigación, con una cánula de 5, o la podemos realizar con el vitrectomo en el modo aspiración y corte. Cuando vamos a hacer la vitrectomía tenemos que tener el vitrectomo en modo corte-aspiración. Pero ya cuando vamos a hacer la aspiración, pues cambiamos el modo y lo podemos realizar tratando de dejar los menores o los menos fragmentos de corte posible que puedan producir mayor inflamación y que puedan a su vez caerse hacia la cavidad vitrea. Y finalmente, si la situación lo permite, podemos hacer un implante de lente intraocular. Si la ruptura es muy grande, lo ideal es tener un lente de 3 piezas. Eso tomando en cuenta que tengamos un soporte capsular anterior y que la ruptura no sea tan importante. Ahora bien, si por disponibilidad de quirófanos, situación país o lo que sea, no tenemos disponible un lente de 3 piezas y la ruptura es muy, muy grande, lo mejor es no ponerla y dejarlo en la fascia para un segundo momento. Pero si la ruptura es pequeña con una hialoide intacta, podemos colocar el lente que teníamos dispuesto para colocar, incluso en el saco capsular con atrapamiento de la óptica en el saco, para tratar de mantener la idea que llevamos inicialmente. Pero esto solo se debe hacer si tenemos una ruptura pequeña. Ajá. No, Estoy nunca escuchando. lo aseguro. Jamás lo has hecho y probablemente no va a hacer en tu vida. Your fucking life. Bueno, pero el libro diga que sí puede. Usted sí lo hace. Yo no, jamás. Es más, nunca lo he hecho. ¿El atrapamiento? El atrapamiento Una es dificilísimo. pequeña, sí. Ah, no, yo estoy hablando de poner el hiper difícil. El lente en el saco capsular con una ruptura. En el sulco sí. No, claro. Con hialoides indemne. Ajá. Para en aras del tiempo, ¿te falta mucho? No, nada más las complicaciones postoperatorias. No, eso es paja, olvídate de eso. Eso es paja, eso no es de ustedes. Eso ya ustedes operaron, ya salieron del quirófano, eso se lo mandan no sé quién, al retina X. Ok. Sí, acuérdate que esta es cirugía de segmento anterior. Lo primero. Ok. Yo me imagino que tú vas a tener vitrectomía en todos los quirófanos donde tú vas a operar. No, ¿verdad? Recuerden que ustedes no van a operar en la unidad oftalmológica de Caracas. Olvídense de la unidad oftalmológica de Caracas. Olvídense de eso. Pero no la mayoría de ustedes mal. se van. Bueno, uno de cada 4, uno de cada 3. No, porque es así. O sea, todo el 80% de lo que ustedes dicen en los seminarios no va acorde con la realidad. Lo primero que ustedes quieren, si quieren estar tranquilos, es al quirófano donde lleguen, pregunten si tienen un vitrófago y cuándo fue la última vez que lo utilizaron, porque lo más seguro es que el vitrófago lo tienen guardado y como la mayoría de la gente hace vitrectomía con esponjita de WEC, para que sepan. Eso es mentira, que no se lo hace. A pesar de que está contraindicado. Exacto. Todo el mundo lo hacen y lo hacen siempre, lo hacen en los hospitales porque no tienen el vitrófago. ¿Está contraindicado? Sí. Pero tú quieres quitarte ese vítreo de encima y tú lo que haces es que no alas, tú simplemente pinchas vamos a decir, tocas con una esponjita de WEC y cortas con una vitrectomía. Incluso tú puedes entrar dentro del ojo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ok, lo primero, ¿tienes o no el vitreófago? Ok, perfecto, lo tienes, lo sacaron, lo revisaron, lo probaron, porque créanme que aunque lo tengan, a veces el vitreófago no funciona. Se lo montaron y no funciona. Empezando por la ruptura. A ver, yo he visto cientos de rupturas de cápsula, una de esas cuantas me han ocurrido a mí, y lo primero, yo creo que rara vez, si acaso alguna, yo lo he hecho, o el cirujano con que está haciendo lo ha hecho, es dejar la pieza de mano dentro de la cámara anterior. A ver, todos ustedes han tenido ruptura, creo, ¿no?
Yo sí, A ver, ustedes pero son yo todos, sí. casi todos. Ajá. Ok. Yo sí, sí. Ajá. Ok. ¿Ustedes dejaron la pieza de mano dentro? No, ¿verdad? No la dejé. No la dejé. No la dejaron. ¿Lo puedo decir con orgullo? Yo sí. Ok. Una pregunta. ¿Tú la dejaste adentro y metiste el vitrio por la paracentesis? El visco. En El una visco, sí perdón. y en otra no. Ok. La mayoría de las veces no le va a ocurrir porque no te vas a dar cuenta cuando rompiste la cápsula. De manera que la parte de la paja, dejar la vaina en posición 1, seguro, además, uno no deja en posición 1. Uno brinca y quita la pata del pedal. De manera que lo más seguro es que una vez que uno rompa la cápsula, cuando te des cuenta, probablemente ya han pasado, mira, por lo menos unos 20 o 30 segundos de la ocurrencia de la ruptura. ¿Okay? Acuérdense las fases del duelo, la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y eso van a pasar ustedes por eso en los 30 segundos que pasa de eso. Los dos tipos de ruptura. Fíjense, ustedes siempre harán una discusión entre la doctora Capozolo y el doctor Peña. Peña dice que se le rompe la cápsula y la oído es indemne, y ahora dice que no, que eso es imposible. Pero en realidad ocurre, a veces puede ocurrir que tú rompas cápsula y la aloides no se rompa, o bueno, o por lo menos no se te viene el vitrio. Tú ves el hall, dices, bueno, aquí no está pasando nada, no se me viene el vitrio, y con mucho viscoelástico, creo que Solimar ha estado conmigo, o Vanessa, en un par de oportunidades me pasó el año pasado, un paciente, por cierto, de la doctora de esta vaina, Andreina Trujillo, de un restor con una ruptura en sacabocado con hialodis indemne, pudimos poner el lente en el saco, un restor. O sea que sí se puede, pero tiene que meter mucho viscoelástico, tiene que bajar la botella, hacerlo todo. De manera que las rupturas con hialoide indemne pueden ocurrir, y si ustedes la manejan bien, pueden poner inclusive, o sea, terminar la cirugía bien y poner el lente en el saco con mucho cuidado. Aquí el secreto es visco, visco y más visco, porque acuérdense que ustedes además casi siempre ocurre durante la faco y después les queda la aspiración del córtex. Y una cosa que nosotros no nos acostumbramos a hacer, a pesar de que yo lo hice hoy, estaba Mariani conmigo, ustedes pueden poner viscoelástico durante la aspiración del córtex. Casi nunca lo hacemos, simplemente terminamos la faco y metes los buratos, pero cuando tú tienes un sacabocado con hialoides indemnes, tú tienes que aspirar el córtex el, eh, bajo el viscoelástico, o sea, o con la protección del viscoelástico. Probablemente una de cada 3 veces vas a poder poner el lente en el saco. Las otras 2 se te va a ampliar un poco y es posible que no quieras arriesgarte a hacerlo. Pero puede pasar que pueden poner el lente en el saco. Lo segundo, la mayoría de las veces se le va a venir el vitrio. Cuando se dan cuenta, el vitrio ya está prácticamente en buena parte de la cámara anterior, el faco no está aspirando, etcétera, etcétera. No es fácil porque es una situación tan real como psicológica para el cirujano. Y créame que independientemente que el paseo sea 20-100 o 20-30, una foto reflectiva, el shock es importante. Y como le expliqué, existe la negación. Lo primero es poner viscoelástico. Si ya han sacado la pieza de mano, que es lo más seguro, simplemente rellenen la cámara con bastante visco o con suficiente visco para mantenerla, y ustedes se van a sentar a evaluar y sentar a pensar qué es lo que van a hacer. ¿Hay fragmentos? ¿No hay fragmentos? En una buena parte de los casos, ustedes pueden terminar la facomulsificación poniendo visco. Yo sé que van a traccionar el vitrio en muchos casos, pero probablemente esa tracción del vitrio con una subsiguiente evaluación con el retinólogo es preferible a una vitrectomía. La vitrectomía a veces, coño, es el costo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es posible que lo puedan hacer. Se traen con el facomulsificador, acercándolo, bajando la botella, bastante visco, y después se entrompan con el córtex. Y les va a quedar, y créanme que se puede hacer casi sin utilizar un vitriófano. Después hacen maniobras con la espatulita, etcétera, y ponen el lente en el sulcus. Con respecto a la postura del lente en el sulcus, vamos a hablar del amigo UGH. Yo me gradué en el año 2001 y yo creo que yo habré visto 2 UGH y he visto cientos, yo no sé si decirle miles de lentes puestos en el sulcus de una sola pieza. Ojo, yo le estoy diciendo lo que yo he visto. Esto no significa que sea correcto o no sea correcto. Porque para que ocurra un UGH no necesariamente tiene que ponerse el lente en el sulco.
tiene que haber un trauma crónico del cuerpo ciliar que les produzca un UGH. Es más, ustedes mismos probablemente habrán puesto lentes que les queda una pata en el saco y otra pata en el sulco. De lente una sola pieza. Y no necesariamente hacen UGH. ¿Qué es lo que ustedes tienen que evaluar? Si tienen buen soporte, es una cámara profunda, es una cámara cómoda, y ustedes no quieren tener el problema con el paciente, porque créanme, ocurre, es tan fastidioso su relación con el paciente como que también ustedes manejaron o que también no lo manejaron. Déjeme decirle que yo recuerdo, creo que lo vimos en Brasil, cuando nos tocó, creo que estaba Solimar y Vanessa Buitriago, cuando me tocó a la charla, que estaba el doctor Centurión, creo que dijeron que creo que lo escuché ahí, que es ilegal sacar un paciente afáquico. No sé, corrígeme, Solimar, si fue ahí donde lo escuchamos. Eso fue O no estoy seguro si Centurión fue. que él decía Centurión lo dijo. que en Brasil es ilegal dejar en afaquia a un paciente. A un paciente. Por eso Eso él fue ese siempre día, se me acuerdo lleva yo. 3 lentes. Exacto. Entonces, si ustedes no tienen los 3 lentes y ustedes no quieren tener problemas, ustedes pueden poner el lente en el sulco con mucho cuidado, que el lente quede bien acomodado, un lente es una pieza, lo revisan y después evalúan el paciente en los próximos meses. Ustedes le pueden decir al paciente, mira, te vamos a observar en función de que pase o no pase, ustedes pueden hacer un recambio de lente y ponen un lente de 3 pies. Ojo, le estoy diciendo en un setting de la vida real, en los cuales dejar al paciente afáquico les vaya a representar a ustedes un problema. Están operando un político, un militar, un enchufado, a la tía, el vecino, a su primo, y tú dices, mira, yo prefiero llevarlo con el lente, las condiciones están bien, si hizo un buen corborectomy, lo pones en el sulco y tú dices, mira, ocurrió esto, el lente está en este sitio, vamos a observarte, porque les repito, en la mayoría de los casos no va a haber UGH. Les repito, yo mismo he puesto decenas de lentes en el sulco, operando en el interior, operando aquí mismo en Caracas, en los hospitales. De cada 10 facos que hace un hospital, 8 se les rompe la cápsula y en 8 ponen esos lentes en el sulco. ¿Okay? De manera que sí, obviamente es un riesgo de que ocurra el UGH, pero eso no significa una sentencia de muerte para el ojo Pero del lo paciente. pones en el sulco, entonces después hay que hacer lo que hicimos hoy, rescatar el lente. Tú esperas. No, y a usted no se le suturarlo. fue para nada, para nada. Bueno, es Los que no se lentes me fue a mí, se te les fue a los quedan. del militar, pero Exacto. Porque no había, pero en ese caso no había suficiente soporte. Cuando el lente se va, normalmente es que el lente o erosiona la zónula o no tenía suficiente soporte. De manera que, o trataron de ponerlo en el saco sin soporte, porque no necesariamente tú asumes que el lente lo pusieron en el sulco. Más bien a veces tratan de ponerlo en el saco pensando que hay soporte y se les va. De manera que pendiente, en función del caso, ustedes pudiesen evaluar la posibilidad de ponerlo en el sulco si hacen bien la vitrectomía. Entonces, con respecto rápidamente a la vitrectomía, yo he hecho vitrectomía pars plana, yo no se las recomiendo, de hecho yo dejé de invitar antes en el tema de complicaciones, invitamos a retinólogos, siempre iba Adolfo Torres, Inciarte, que sea, y la verdad es que era una ladilla porque simplemente decían, bueno, eso se lo mandan al retinólogo, el retinólogo sabe y olvida eso, no saben operar un coño. Pero la realidad es que no, la realidad es que ustedes probablemente van a tener que resolver porque están solos, o están en el interior, o están en un sitio donde no van a tener retinólogo, y el paciente por lo menos tiene que saber hacer una vitrectomía anterior adecuada. Lo ideal, obviamente, la mayoría de los equipos antiguos tienen vitreófago anterior, el cual tiene la parte del vitreófago igual con la parte de irrigación en la misma pieza, en la misma pieza. El problema ese, ¿cuál es? Agrúal, ¿por qué tú no deberías tener la irrigación, o cualquiera, Diana, R3? ¿Por qué tú quieres ¿Por qué no hacerlo debería por... estar en la misma? O sea, ¿por qué no es conveniente un vitreófago que Porque tenga la irrigación? sí, debe ser, lo ideal es que esté separado porque no quieres hidratar esas fibras vítreas y mientras tú tengas la irrigación, que puede ser, por ejemplo, un mantenedor de cámara separado, tú puedes jugar con la presión y evitar que se te venga el vitrio. Exactamente. La misma turbulencia, o sea, hay la hidratación del vitrio y la misma turbulencia hace que esa pieza no tenga ningún sentido, ni siquiera tenga sentido de existir. Pero buena parte de los facos, como el Millennium, como el Premier que yo tengo, traen una pieza de mano, un vitriófago, lo que llaman anterior. Sin embargo, aún teniendo la irritación o no teniendo lo que nosotros llamamos aquí en la clínica un BA,
lo ideal es separarlo. Obviamente ustedes clampean la irrigación en la pieza y la meten, bien sea por un mantenedor de cámara anterior o por un burato que obviamente hace la misma intención, la misma función de un mantenedor de cámara. Y ustedes lo que van a hacer es, se llama un core vitrectomy, un bowl. La idea de hacer vitrectomía, por lo menos al principio en cámara anterior, no tiene sentido porque ustedes lo que están trayendo es vitro de la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces, ustedes tienen que meterse hacia la ruptura, donde vean la ruptura, inclusive hasta máximo 1 o 2 grosores de vitriófago, más o menos es la regla del core vitrectomy. No se vayan más de 3, ¿ok? ¿Por qué? Pues ustedes tienen que comerse suficiente vitrio posterior para que ale el que está en anterior. Obviamente, ustedes van a jugar con el vitrio, o sea, van a jugar con el vitriófago en cámara anterior y se van a posterior, cámara anterior, posterior, 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 hasta que estén seguros de que no van a tener vitrio. Si tiene Pero triamcinolona, buenísimo, siempre dejando pero... la irrigación Ajá. arriba, ¿no? Siempre dejando la irrigación arriba, Sí, importante. sí. Otra cosa, no solo arriba, sino la irrigación debería estar siempre por encima del plano, o sea, en el iris, de manera que la irrigación sea tangencial. Okay, cuando usted tiene laburato, a veces uno tiende a meter laburato mucho. Esa laburato debería estar bien, por supuesto botella baja, siempre bien pegadita. Y esa tiene que ser una irrigación relativamente en goteo. Los vitriófagos, por regla general, no son muy aspiradores, o sea, no aspiran mucho como tal. O sea, ustedes le pueden poner 200 de vacío o 300 de vacío a un vitriófago. Ustedes se dan cuenta de que no son los mismos 300 de vacío que unas cánulas de burato. De manera que ustedes no necesitan mayor irrigación. Pero lo importante es que la irrigación esté un poquito, o sea, que no metan mucho la cánula, porque ustedes lo que quieren es simplemente sustituir el vitrio que se están comiendo por BSS. Esa es la función, que no se le ponga el ojo pocho. El mismo vitriófago puede funcionar para, para comerse el córtex. Sin embargo, ustedes lo que Se va a hacen... cerrar, ¿o yo? Ajá. Se va a cerrar, porque ¿Qué hacemos? podemos volver a entrar al mismo link. Dale, para terminar.